asambleísta nacional por Estados Unidos y Canadá, Mónica Palacios. Mónica, buenos días. El mundo al día. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Ay, Richard. Pero si Sí tienes les que lo... escucho bien. En ese momento no les estaba escuchando bien, pero ya les escucho claro. Hola, mi querida Mónica. Juan Carlos García la saluda. Gusto en tenerla en línea. Y gracias por este espacio que nos brinda de su apretada agenda. Primero vamos a hablar un poquito del debate, ¿le parece? Claro que sí. Cuénteme su impresión sobre, no un debate, sino sobre un panel que hubo el día de ayer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo vio? Correcto, un panel. eh, pero sí, nuestra opinión, y creo que de la mayoría de ecuatorianos, es que Luisa González ganó el debate. ¿Por qué? Porque pudo expresar de forma clara y con datos lo que va a hacer por los ecuatorianos. Creo que es una mujer responsable con las necesidades del pueblo y pues lo demostró una y otra vez en las intervenciones que hizo. Tampoco no es que se puso agresiva de ninguna manera ni nada con los demás candidatos ni participantes, así que creo que hizo una excelente intervención. Incluso estábamos viendo y comentándolo antes de tenerlo usted en línea, que fue la única candidata que hizo propuestas, porque realmente el debate a nosotros no nos interesa que vayan a pelear, que vayan a decir yo soy Superman y tú eres Batman. Nos interesa qué van a hacer por esta patria, sin que nos mientan, Mónica. Dígame, usted que ha sido asambleísta, usted que es candidata asambleísta, ¿es posible que un candidato llegue a un debate, a un foro y diga lo que le dé la gana, mienta lo que le dé la gana, diga datos inexactos, posesione datos que no son, y no haya un control electoral, no haya un moderador, etcétera, etcétera? Bueno, lo vimos ayer con el señor Daniel Noboa cuando no dio datos exactos, no quiso ni siquiera responder una pregunta fundamental sobre la coyuntura actual, como los nombres de los niños que fueron secuestrados, dejados desnudos en una calle, después otra vez vueltos a secuestrar, asesinados, cortados sus cabezas y después quemados. Me parece que es lo mínimo. Después que el gobierno del señor Daniel Noboa, un gobierno asesino, salió en ruedas de prensa a nivel nacional a defender a las Fuerzas Armadas que fueron los que asesinaron a estos niños. Entonces él como mínimo debió de haber sabido los nombres cuando hasta él mismo dijo a nivel nacional que iban a ser declarados héroes nacionales, que hasta el sol de hoy no ha pasado. Entonces sí llamó bastante la atención, aparte de cuando se le preguntó sobre cuándo iba su consorcio económico a pagar los 90 millones de dólares que le debe al fisco, salió con la eficiencia y la creación de energía nuclear, que ni siquiera de seguro entiende Ay, qué no, es una ridiculez, es una vergüenza. Entonces sí llama la atención que los moderadores no le dijeron nada, pero ya sabemos también el tráfico de influencias que existe en el Consejo Nacional Electoral, cuando el hermano de la señora presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamay, tiene un puesto político acá en los Estados Unidos, en el consulado de Queens, y el sobrino del señor Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, recibió un contrato por las barcazas por 200 millones de dólares. Entonces ya vemos por qué el Consejo Nacional Electoral está ciego, sordo y mudo y el señor Novoa hace lo que le da la gana. Estimada candidata, le saluda Abel Andrade también. Bueno, vimos ahí también una demarcación, lo comentamos también con la anterior invitada, Ana Belén Angela, sobre el posicionamiento de Andrea González con respecto a Luisa González, y una idea también de los medios justamente de posicionarla como una segunda contrincante aparte de Novoa de este debate, que quienes vimos el debate sabemos obviamente que no dio la talla finalmente de Andrea González como la quieren hacer aparentar algunos medios. ¿Qué opinan también al respecto y cómo contrarrestar también esa ola mediática que puede venir de aquí hasta el día de la elección? Pero esto no ha pasado solamente ahora, eso también pasó en las anteriores elecciones cuando íbamos a ganar en primera vuelta y asesinaron a Fernando Villavicencio. O cuando decidieron impulsar la candidatura del señor Herbas en el año 2021, cuando sabíamos todos que no tenía el apoyo popular, pero porque se subió en una patineta, entonces ya salió en todos los medios para tratar de traer un outsider para quitarnos los votos al correísmo. Nosotros seguimos siendo la mayor fuerza política en el Ecuador,
sea lo que sea. Seguimos teniendo la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, la mayoría de la mayor bancada, y de igual manera, pues, tenemos alcaldes, prefectos, etcétera, a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Ayer esta señora Andrea, se paró a decir cualquier cosa y lo único que trajo es simplemente esa pelea que tenemos dentro de la sociedad ecuatoriana sobre el correísmo y el anticorreísmo, pero nunca habló sobre una sola propuesta. ¿Qué es lo que realmente va a hacer por los ecuatorianos? Porque eso creo que es lo que queremos saber todos. Cuando se le preguntó al señor Daniel Noboa que qué pasó con el Plan Fénix, no sabía qué contestar. Sí, está ahí, pero ¿dónde está? Porque ninguno de los ecuatorianos hemos visto. Yo, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional empecé una fiscalización y le pedí a la ministra Palencia que por favor me envíe el Plan Fénix, aunque sea para saber cuánto cuesta, de qué se trata, dónde va a ser implementado. Y hasta el sol de hoy no me envía, y eso que le hice 2 pedidos formales, porque simplemente no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresó esta señora a tratar de pelear y tratar de llamar otra vez a ese sentimiento anticorreísta, pero al final yo creo que eso no ha traído, no va a traer ningún cambio en la decisión de los ecuatorianos, ni siquiera del voto blando, en mi opinión. O sea, realmente no hubo propuestas, como dijeron, no fue un debate, fue como un pequeño foro. Yo realmente no escuché ideas claras de los candidatos sobre las soluciones tangentes que necesitamos todos los ecuatorianos. Oiga, mi querida Mónica, incluso escuchamos candidatos que harán torpezas, como la del candidato Cronfle diciendo que iba a extraditar a Correa cuando Correa tiene, pues, es perseguido político y no es prófugo para la comunidad internacional. Incluso, pues, lo tienen como asilado. Pero bueno, en todo caso, creo que lo de Andrea. Solamente algo sobre eso que me parece importante. El señor Cronfle es un bailarín, y así le voy a llamar porque él estuvo de presidente en la Asamblea Nacional cuando yo estuve. Y cuando estaba de íntimo amigo del señor Daniel Noboa, tomaba unas decisiones dentro de la Asamblea Nacional. Entre esos fue sancionarme 2 meses de la Asamblea Nacional sin ninguna razón, persiguiéndome, y cuando se enemistó con el señor Daniel Noboa tomaba otras decisiones, cuando ya no tenía sus negociados con el señor Daniel Noboa. Entonces, ¿qué podemos esperar de un candidato así, que sale con el tema y se pone todo rojo diciendo que va a extraditar a Rafael Correa? Lo único que ha demostrado y lo que estamos viendo es que Rafael Correa está presente en el debate, aunque no esté ahí, porque es el único presidente que le trajo dignidad a los ecuatorianos. Ellos quieren cogerse de eso también para ganar votos. Entonces, seguimos demostrando que el único proyecto político que quiere los ecuatorianos en este momento que regrese es la Revolución Ciudadana. Cambiando de tema, ¿cómo va la candidatura? Cuéntame, Mónica, por favor. Bueno, estamos trabajando aquí fuertemente en los Estados Unidos y Canadá. Hemos tenido un recorrido intenso por Nueva York, New Jersey, Connecticut. Ahora estamos en Chicago, el cual pues me siento muy contenta porque hemos tenido pues gran afinidad con la mayoría de conciudadanos acá. Bueno, siempre ganamos las elecciones de forma amplia en los Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, seguimos con un trabajo importante, sobre todo comentándoles el trabajo que uno ha hecho desde la Asamblea Nacional, desde mi despacho, con más de 150 fiscalizaciones. De igual manera, pues un proyecto de ley que ya fue aprobado y ya está en el registro oficial. Igualmente otros 2 proyectos de ley para nuestra comunidad migrante. Así que es súper importante la acogida y también el trabajo que se ha hecho para ellos. Mónica, y pienso que, bueno, yo creo, considero que la nueva asamblea va a tener mucho trabajo para fiscalizar. ¿Qué pasa con el tema de Progen? Ya la gente no dice nada, ya se solucionó. ¿Qué sabemos al respecto? No se ha solucionado absolutamente nada. Yo justamente hice una fiscalización para que me envíen toda la documentación. Lo único que dicen es que no han llegado los generadores, pero no dan respuestas claras. Se tratan de lavar la mano, o sea, se lavan las manos. La señora ministra Manzano diciendo que ellos tenían, esta empresa Progen tenía que cumplir el contrato. La empresa Progen dice que sí les avisó a la ministra y a los del ministerio y a los del gobierno que no iban a llegar a tiempo, pero el problema no es que no han llegado al tiempo, el problema es que no han llegado hasta el sol de hoy. Entonces, ¿dónde están? Vamos a seguir fiscalizando, nos tienen que dar respuestas, pero justamente eso, y es importante que la audiencia entienda que todo esto
no es algo independiente, digamos así, aislado, sino que todo esto viene dado de la mano de la incompetencia y la inoperancia del presidente de la República. Él sabía desde octubre del 2023, cuando él ya fue declarado presidente, que había un problema de estiaje. Él sabía que tenía que invertir en el parque energético, pero no lo quiso hacer. Después, en abril, cuando ya se venían las elecciones, eh, dijo que era un autosabotaje, que era sabotaje, realmente es autosabotaje, que es lo que estamos viendo ahí. Le acusó a la ex ministra Andrea Robo, todo bastante extraño, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos declararon al sector eléctrico energético en emergencia. Entonces están dando todos estos contratos a dedo a sus amigos, a sus parientes, a los grupos económicos a los cuales ellos representan, especialmente el presidente, que a la final no podemos fiscalizar porque es en momento de emergencia. Entonces todo esto es hecho de adrede. Eso es lo que trato de decir. Entonces es un problema cuando tenemos que esperar cierto periodo de tiempo para empezar realmente a fiscalizar estos contratos. Oiga, y hablando de la energía, ayer el presidente, otra de sus mentiras, nos dijo que él ha generado casi 470 megavatios con tres barcazas. Yo no conocía la existencia de tres barcazas, sé que hay una, ahora me dicen que hay otra, que la otra no llega. Pero, ¿cómo es posible que sigamos recibiendo mentiras? Tenemos luz gracias a que está lloviendo, así de simple, ¿no? Correcto. Está lloviendo, bueno, yo soy Azuay, yo soy cuencana, como ustedes saben, y yo estuve en Cuenca hace más o menos 3 semanas y estaba lloviendo como nunca. O sea, realmente, literalmente San Pedro le ayudó al señor Daniel Noboa para estas elecciones, porque si no siguiéramos con 14 horas de cortes. Tenemos, bueno, los barrios, los varios ríos de Cuenca, pues estaban a su máximo caudal y llamó bastante la atención después de 60 días de estiaje, ¿no? Y de problemas con el tema de lluvias y de sequía intensa. Pero de ahí que el presidente de la República haya hasta este momento generado más de 100 megawatts, eso es una completa falacia. La primera barcaza que llegó, recordemos que llegó y solamente estaba produciendo 12 megawatts de los 100 megawatts porque el diésel que utilizaba no había aquí en Ecuador. Estos famosos generadores de Project nunca llegaron, que sí hizo ciertas reparaciones en alguna de las hidroeléctricas, es algo mínimo, porque ese trabajo y la creación de esas hidroeléctricas fue durante la Revolución Ciudadana. Que sí es verdad lo que dice Novoa, lo único que dice de verdad es que los anteriores dos gobiernos de Lenin Moreno y de Lazo no les dio la gana de acabar con ciertas construcciones y reparaciones que necesitaba para que trabajen a su máximo nivel. Pero de ahí ha habido una incompetencia de absolutamente todos. Y si no hubiera tenido este problema de estiaje, créame que Novo tampoco no hubiera hecho nada. Entonces él no ha creado ni ha hecho nada más que robarse los recursos de todos los ecuatorianos con contratos a dedo. Mónica, también una consulta sobre, ya yo también sobre las propuestas para los migrantes, cómo se siente la acogida por allá. Y vimos ayer una propuesta de candidato Tillería, quien se autodenominó como el candidato de los migrantes y demás. Oiga, Pero perdón criticó sobre el Banco del Migrante. no solo ¿Qué sobre es eso? Tillería, quiero decirle. Tillería dice que es, ¿el qué dijo? Candidato de los migrantes. Tiene cualquier cantidad de juicio de los migrantes por estafa. Bueno, en todo Siga caso, con su pregunta. me pareció como que bien ese tema de conocimiento, cómo es, qué es factibilidad o si fue una propuesta hecha al aire, ¿no? Porque ya tiene como 12 años insistiendo en crear un banco del migrante y demás, pero fue una propuesta de él y contrarrestar con lo que ustedes allá hacen en la campaña, cuál es la percepción del pueblo, ¿no? Bueno, yo ni siquiera sabía quién era este señor, no le conozco. Me llama la atención que diga que él es el representante de todos los migrantes cuando yo no he visto ninguna obra, ni siquiera social, porque bueno, si no ha estado sirviendo públicamente, yo sé que él era concejal o algo de Londres, no estoy 100% segura, Sí. porque yo que no le conozco, no estoy 100% segura, pero no sé cuántos ecuatorianos vivan en Londres y no sé si sea la misma cantidad de ecuatorianos que viven en Madrid, que viven en Italia o que viven aquí en Nueva York en situación de calle, en las cuales pues el único proyecto político que ha trabajado por los migrantes ha sido la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué? Con evidencia. Nosotros antes, los migrantes, no teníamos representación en el Estado ecuatoriano. Y gracias a la Revolución Ciudadana,
Nosotros tenemos representantes dentro de la Asamblea Nacional, tenemos 6 curules y por eso se han creado leyes para nosotros los migrantes, como la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tan importante para nosotros. Entonces, vemos que el único proyecto político que sí se ha fajado, digamos así, por trabajar por nosotros los migrantes ha sido la Revolución Ciudadana. Yo les quiero contar una historia. Acá en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, donde vive la mayoría de nuestros migrantes en el mundo, solamente había un solo consulado que daba 60 turnos diarios. Usted tenía que llegar cuarto a las 6 de la mañana, si no estaba en la fila no le entregaban, usted perdía un día de trabajo, usted perdía pues lo que le tocaba ese día porque no le atendía. Pensando y sabiendo las personas que viven en el área 3 estatal que, por ejemplo, hay que tomarse 2 y 3 horas para llegar de Connecticut a Nueva York, ¿no? Y de otros sectores. Gracias a la Revolución Ciudadana, abrieron 4 nuevos consulados. 2, otro más, bueno, en Nueva York, o sea, hay 2, otro en New Jersey y otro en Connecticut. ¿Y saben lo que han querido hacer los últimos 2 gobiernos? Han querido cerrarlos. Pero nosotros estamos ahí en la lucha. Entonces, la realidad de políticas públicas que ha hecho un gobierno responsable con nosotros los migrantes, no solamente porque yo soy concejal de una ciudad como Londres, voy a decir que soy el representante de los migrantes, pero ¿qué ha hecho? En el tema del Banco del Migrante, esta es una propuesta que se ha dado hace mucho tiempo, es una propuesta interesante, se podría dar de forma estatal, sí, pero siempre ha habido como problemas de intereses también ahí. Era una propuesta que sí se iba a dar con el tiempo dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero de ahí existe, por ejemplo, la cooperativa del migrante, existen otras formas también en las cuales los migrantes se han unido para tratar de hacer préstamos entre ellos, etcétera, a nivel internacional, pero esa propuesta, si es privada, pues la puede hacer, pero si es pública, tiene que tener un buen planeamiento y no la he visto claramente, pero no sería una mala idea. Mónica, ¿usted está ahorita en Nueva York o en Ecuador? Estoy en Chicago, como les digo, estoy en Chicago, ya viajo la Sí, tarde de claro. hoy a Nueva York El otra frío va a vez. estar bueno también, ¿no? Sí, justo les iba a comentar eso, no sé si se me nota, tengo la nariz completamente quemada, se me quemó toda la cara, las manos, los pies, porque cuando uno está en menos 3, 5 grados centígrados por periodos prolongados de tiempo, pues lo primero se le hace daño, se le daña es la piel, así que hemos estado Ah, ahí, bueno. pero no importa. Nos toca estar en las calles, nos toca hablar con la gente, nos toca hacer campaña, a diferencia del Ecuador, que tengo un poquito de envidia nada más, que están en ese calorcito rico y lo están disfrutando. Acá estamos, hoy, justamente hoy en Chicago estamos a menos 8 grados centígrados, o sea, realmente usted no puede ni La siquiera buena salir a la sopa. esquina, solo quiere pasar o tomando tecito o sopita o en la casa, pero bueno, toca igual salir a hacer campaña. Pero sí, sí, el frío está bastante potente y este año en especial, temperaturas nunca antes vistas. Mi querida Mónica, muchas gracias. Este espacio siempre a las órdenes para oír las importantes propuestas que usted como candidata asambleísta y con su experiencia de asambleísta nos puede comentar, hablar un poquito de la coyuntura. Lastimosamente, pues las mentiras de Daniel Noboa ayer, la gente ojalá no las crea, porque la primera vez nos mintió, ahora nos vuelve a mentir. Y las propuestas de Luisa González fueron propuestas realmente, ella no fue a discutir, no fue a pelear, sino a decirle al pueblo, vamos a hacer esto en energía, vamos a hacer esto en reactivación y vamos a hacer esto. Muchas gracias por la atención, despídase algún mensaje. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, yo creo que el mensaje final es decirles a todos que votemos con la razón y no con el odio. El único proyecto político, como repito, que ha trabajado realmente por los ecuatorianos a nivel nacional e internacional ha sido la Revolución Ciudadana. Así que este 9 de febrero, todo todito 5. Muchas gracias, suerte y vamos con todo, ¿no? Así es, igualmente, Gracias. Mónica.